cuando entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre Chile y la Unión Europea, el año 2004, Chile renuncia inapelablemente a la utilización de cualquier denominación de origen e indicación geográfica europea, entre ellas la del chacolí, y por lo tanto ese producto cae en el estatus de una falsificación. Y eso ha generado un problema que ya lleva casi 20 años, donde yo he trabajado particularmente junto a otros académicos y otros investigadores para ver de qué manera lo podemos solucionar, porque estos productores de chacolí quedaron desprotegidos. Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. Démosle la bienvenida a su host, Leticia Caminero. Hola y bienvenidos al episodio 8 de la tercera temporada. Este es el último episodio de la presente temporada, por lo cual vamos a hablar muy relajadamente y muy ampliamente sobre el vino y la propiedad intelectual. Comenzamos con un poco de historia y vamos adentrándonos poco a poco en la importancia y en la relevancia y en la trascendencia de esta industria. Vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Bueno, mi nombre es Gonzalo Rojas, yo soy chileno, tengo 40 años y soy historiador de profesión. ¿Y cómo llegaste a ser historiador? Que es una carrera que no es muy común en nuestro lado del mundo. Bueno, la verdad es que como me enseñaron algunos de mis maestros en la universidad, ellos decían que uno logra convertirse en historiador a través de los años y del tiempo, y yo creo que todavía me falta mucho para eso. Pero yo siempre soñé con ser historiador. Desde niño me encantaba la geografía, me encantaba la historia. Recuerdo que un tío mío, mi tío Ismael, cuando yo tenía 7 años, me regaló un mapa mundi y lo tenía pegado ahí en mi habitación y me aprendí todos los países, todas las capitales, salían también las banderas y soñaba con conocer la historia de los países. Y como también siempre me gustó escribir, me gustó la literatura, con los años me fui dando cuenta que no hay mejor fuente para la literatura y para el conocimiento que la historia y que la geografía. Y por eso no tuve ninguna duda al momento de elegir cuál iba a ser mi carrera, cuál iba a ser mi formación. Y bueno, ya han pasado 20 y tantos años desde ese momento y estoy muy feliz y, y entusiasmado con cada día seguir aprendiendo y seguir estudiando. Claro, la historia explica la razón por la cual la sociedad está como está hoy. Nos habla de mucho, o sea, porque para entender el hoy hay que entender el ayer. Y entonces tú con la historia encontraste como el conjunto de todas las cosas que te gustan, la geografía, todos estos elementos interesantes, los trayectos, como anécdotas de la vida, porque al final las historias de eso son lo que ha pasado antes de nosotros como sociedad y también como a los individuos también que han sido destacados durante la historia. Y en ese punto, ¿cómo tú describirías tu trayectoria profesional? O sea, ¿cómo ya te decidiste a ser historiador? Entonces, ¿cómo comenzaste y cómo te convertiste en el profesional que eres el día de hoy? Bueno, yo, como te digo, estudié historia siendo muy joven, a los 18 años, en la Universidad de Chile, acá en Santiago de Chile, y siempre con la idea de poder comprender los grandes procesos de la historia humana, poder entender cómo se había constituido, por ejemplo, la democracia, cómo se había generado el sistema internacional, cómo habían surgido los países, eh, conocer un poco de las grandes culturas, la cultura china, la cultura india, lo que había sido el Imperio Romano. Entonces, me di cuenta que a través de la historia hay una fuente infinita de conocimientos, pero también de discusiones muy interesantes, de conocer gente interesante. Y creo que para mí la clave de mi desarrollo profesional, y lo he podido reforzar después con mis estudios de posgrado, con mis estudios de doctorado, es que en general el mundo de las humanidades, no solamente el de la historia, es un mundo de discusiones,
de debates de ideas, donde no hay verdades absolutas, sino hay intereses, hay preguntas. Y es cierto lo que te decían aquellos viejos maestros, de que tú mientras más estudias, tienes más preguntas y menos respuestas. Y si tú aprendes a vivir con esa incertidumbre y aprendes a disfrutarla, la verdad es que se goza mucho esta profesión. O sea, es un vivirse preguntando, tratando la curiosidad completa sobre todos los temas que te interesan y saber dónde buscar. ¿Tú dirías que la historia podría realmente ser imparcial o la historia siempre va a estar parcializada y de acuerdo a cómo se enfoque? En realidad, la historia es es una idea, como es la filosofía, como es la literatura, como es el arte, como es la ciencia, pero también están los historiadores y están los libros de historia. Y si bien podríamos decir que la objetividad en la historia es un ideal que todos de alguna manera u otra intentamos perseguir, lo cierto es que en el mundo, por decirlo así, más telúrico de los historiadores y de los libros de historia, siempre todo está teñido por algún prejuicio, por alguna posición personal, a veces sin siquiera darnos cuenta. A veces incluso actúa el subconsciente o el inconsciente del historiador y puede jugarnos una mala pasada. Pero lo importante es es que nuestro trabajo sea honesto y que tengamos la pretensión de objetividad. Yo te podría decir que en mis años de formación como historiador he aprendido dos cosas que han sido fundamentales. La primera de ellas es siempre tener una pretensión de objetividad, un foco y una perseverancia por tratar de ser lo más objetivo posible, lo más desapasionado posible y siempre buscar datos confiables, ejemplos que sean significativos, no confundir lo particular con lo general ni lo general con lo particular, sino tratar de buscar siempre un espacio de objetividad en los juicios que uno hace y en los trabajos que uno finalmente desarrolla. Y lo segundo tiene que ver con el hecho de entender que cuando tú estudias el pasado, que es finalmente nuestro campo de estudio, siempre hay una pregunta que se hace desde el presente, porque nosotros no tenemos, y ya me gustaría tenerla, una máquina para viajar en el tiempo, para poder ir al pasado. Pero como no la tenemos, creo que todos tenemos esa fantasía. Imagínate meternos en una máquina y ir al Imperio Romano y ver cómo se vivía en la época medieval o cómo se vivía en la época de la, qué sé yo, de los pueblos precolombinos y conocer el Imperio Azteca, todas esas cosas maravillosas con las que uno sueña. Pero como todavía no se inventa esa máquina, nosotros siempre nos hacemos una pregunta que es desde el presente. Por ahí un historiador holandés, Johan Huizinga, decía que finalmente el trabajo del historiador es buscar una razón presente para el devenir humano, para entender cómo las cosas han llegado a ser como son hoy. Porque nosotros no podemos tener la totalidad de la información, no podemos saber exactamente cómo fue, por ejemplo, el proceso de conformación de los estados europeos, por ejemplo, o la independencia de los países latinoamericanos, pero sí a través de un trabajo concienzudo, de analizar las fuentes, de ir hilvanando esta información, ir reconstruyendo la historia, que es un término muy clave, reconstruir la historia, podemos entender el presente en el cual vivimos. Entonces, eso es muy importante, entender que la historia nos plantea desafíos y preguntas desde el presente para comprender nuestro pasado y nuestro devenir. Es un trabajo arduo que tiene sus sesgos, obviamente, porque todos los seres humanos tenemos nuestros prejuicios conscientes e inconscientes también, pero es algo que es un ejercicio necesario para ver cómo progresamos también como humanidad, porque para entender todo lo que ha pasado, todo lo que puede pasar, porque a veces la historia se repite, es importante conocerla y verla desde los ojos del momento en que pasó. Porque hay algo que ha surgido y está surgiendo mucho en estos tiempos, es que se quiere juzgar mucho la historia con los valores que tenemos hoy como sociedad y no se ponen tanto ver como cuáles eran los valores que existían en el momento y cuáles eran las verdades sociales de ese momento. Es muy interesante la profesión que elegiste y realmente creo que
que nunca se acaba de aprender en esa profesión, porque siempre hay un nuevo descubrimiento, siempre hay un nuevo enfoque que se puede hacer de acontecimiento que todo el mundo cree sobreentendido o sobreestudiado, pero creo que siempre hay margen para sorpresas, ¿no? Lo que tú dices, Leticia, es clave. Efectivamente, ese es considerado un error metodológico y epistemológico capital. O sea, tú no debieses juzgar un hecho del pasado con los ojos del presente, con las consideraciones del tiempo presente, porque eso efectivamente es injusto. Por mucho que nos disguste, y hoy día, como tú por ahí esbozas, si te interpreto bien, hay una tentación y una tentación creciente en el mundo moderno, en el mundo contemporáneo, de revisitar la historia y y de resignificarla. Y eso a veces puede ser muy peligroso. O sea, yo entiendo, por ejemplo, cuando hoy en día se derriba una estatua de Cristóbal Colón, por ejemplo, porque hay personas interesadas en que se reconsidere la figura de Colón como el descubridor de América, entre comillas. Eso es súper entendible, pero es muy peligroso cuando tú inicias ese camino que sabemos cómo comienza, pero no sabemos cómo termina, y finalmente ese ejercicio constante de reescribir la historia es como que va borrando una parte de nosotros mismos, de los consensos a los que, valga la redundancia, históricamente hemos llegado sobre quiénes somos, sobre cuál es nuestra trayectoria vital, no solamente como individuos, sino también como sociedad. Entonces, por ejemplo, desde el tiempo presente, con una idea feminista de la sociedad, por ejemplo, claro, nosotros podemos reconsiderar varias de las consideraciones que tenemos sobre el pasado, pero una cosa es plantearlo en términos de una discusión intelectual y otra cosa es empezar a borrar los libros de historia y pretender reescribir todo con los ojos del presente. Por ejemplo, eh, empezar a invalidar, por ejemplo, o desvalorizar la obra de ciertos personajes porque desde el punto de vista contemporáneo los consideraríamos como machistas, por ejemplo. Eso en realidad no tiene mucho sentido si tú no lo pones en el contexto. Imagínate que en el futuro esto podría efectivamente ocurrir nuevamente, pero con lo que hoy día para nosotros es el tiempo presente. Entonces, al final, ese ejercicio eh, tiende a diluir los consensos sociales sobre los cuales nosotros vamos edificando nuestro conocimiento común, nuestro conocimiento científico, nuestro conocimiento filosófico, nuestro conocimiento legal, nuestro conocimiento histórico, en definitiva. Entonces, para eso yo creo que hay que ser muy cuidadoso, muy dispuesto a la discusión, al diálogo, al debate de ideas y tratar de que sean los consensos los que prevalezcan. Por supuesto, nunca las cosas están escritas en piedra. Todo va evolucionando, el lenguaje va evolucionando, la ciencia va evolucionando, las leyes van evolucionando, pero hay que ser respetuoso, creo yo, de que esa evolución está basada en consensos. Fíjate tú lo que fue para nosotros, para nuestros países, la emancipación del Imperio Español. Cuánta sangre corrió de nuestros ancestros, cuánto esfuerzo significó el constituirnos como repúblicas independientes. Entonces, a mí me preocupa mucho cuando hoy día se cuestiona de una manera un poco laxa o a veces lisa y llanamente frívola lo que fue el legado de los patriotas que lideraron estos ejércitos de liberación y que finalmente dieron su vida porque nosotros hoy día tuviésemos una democracia imperfecta, todo lo que tú quieras, pero bueno, tenemos una democracia, no somos súbditos de un rey europeo. Entonces, ese tipo de cosas a mí me preocupan y también me ocupan en mi trabajo profesional porque me interesa mucho que prevalezcan estos valores de la república, de la sociedad civil, de la libertad, de la democracia, para las generaciones también que van a venir. Claro, porque es muy fácil juzgarlo desde el punto de vista y de esta parte de la historia, pero realmente esas figuras de la historia tuvieron su rol, hicieron su hazaña, pero no fueron personas perfectas. Entonces yo creo que ahí está muy enraigado el problema que por mucho tiempo siempre solamente fueron exaltadas
como el conquistador, como el descubridor o como el baluarte, el guerrero, pero no se veían como personas tridimensionales, que es lo que ahora se está trabajando. Entonces no es un tema, no es ni crear ídolos que sean perfectos, pero ni tampoco crear villanos que sean irredimibles. O sea, todo es un balance y ver el rol que juzgaron en la historia, ver lo que aportaron y aprender sobre eso. Bueno, entonces vamos a la parte de la historia, la carne de nuestra entrevista, que es la producción de vino en Chile. Entonces, cuéntanos un poco sobre la historia de esta producción de vino, cómo fue que llegó el vino a Chile y se desarrolló al vino que conocemos ahora y que disfrutamos mucho. Mucho de nosotros lo disfrutamos con mucha alegría. Me alegro que disfrutes y que las personas que nos están escuchando conozcan y disfruten nuestros vinos, porque sin duda es nuestro principal embajador y producto de exportación hoy día en el mundo. Y bueno, la historia del vino es y ha sido durante 20 años mi principal campo de estudio, es donde yo he desarrollado mayormente mi carrera como investigador. Eh, Particularmente, como te comentaba antes de la entrevista, digamos, eh, sobre la genealogía del vino americano. A mí siempre me ha importado mucho, mis estudios doctorales yo los hice sobre el origen y desarrollo de la vitivinicultura en América, que llega efectivamente con los conquistadores europeos, pero que rápidamente se extiende por estos nuevos territorios y que toma lugar, adquiere forma y finalmente desarrolla una identidad muy fuerte, específicamente en los países del Cono Sur, eh, con Chile como el principal epicentro. Y, y es hoy día una de las industrias más antiguas que nosotros tenemos en el país. Fíjate tú que si bien la vitivinicultura llega, bueno, llega a América con Cristóbal Colón en 1493 en su segundo viaje. Yo te comentaba por ahí en alguna conversación que el lugar más antiguo está justamente en Dominicana, como todos los primeros elementos culturales que se desarrollaron en este imperio español, pero rápidamente pasa a México en Primera de 1520, América. claro. Nos decimos así, la primera de América. Sí, nosotros tuvimos la suerte, la dicha o la desdicha, de acuerdo a cómo se vea, Sí, de ser los primeros en muchas cosas en el llamado Nuevo Mundo. claro, y rápidamente pasa a México en 1520, luego pasa a Nueva Granada, básicamente a Cartagena de Indias, en 1536, y al Perú, el registro más antiguo de la vitivinicultura data de 1548, donde el mismísimo Francisco Pizarro ordena la plantación de una viña en su solar en Lima y desarrolla diríamos hoy día, un proyecto vitivinícola con Hernando de Montenegro, que es muy exitoso durante los primeros tiempos. Y a partir de ese material genético que llega al Perú, se traen a Chile los primeros esquejes de viña que dan fruto en el año 1551. O sea, nosotros, nuestra fecha fundacional es el año 1551, cuando se plantan las primeras viñas, y el año 1554 tenemos la primera producción en Chile, que es en la ciudad de Santiago, donde se establece el primer centro urbano, el centro poblado del Imperio Español, sobre la ciudad inca que existía acá en Santiago, en la zona que denominaban Huelén, que es lo que actualmente conocemos como el microcentro o el centro histórico de Santiago. Eso era un centro administrativo inca, que los incas habían instalado acá para el control de esta zona de frontera. Esto era la frontera sur del Imperio Inca. Y dominaban al pueblo picunche, que era el pueblo originario de esta zona, que son emparentados con los mapuches que vivían un poquito más al sur. Y a partir de ese año, 1554, se empieza a desarrollar una vitivinicultura ascendente, expansiva, que hace que ya a finales de esta primera generación de conquistadores que llegan, donde prácticamente todos se dedican a la vitivinicultura,
el propio Pedro de Valdivia, Francisco de Aguirre, Rodrigo Quiroga, Inés Suárez, que es una figura interesantísima, que es la primera mujer española que llega a Chile y además la primera viñatera que viene de esa época, y fue una viñatera muy exitosa, precursora de lo que hoy día es el Valle de Colchagua, que son los vinos, algunos de los vinos más famosos que tiene Chile hoy día, junto con los vinos del Maipo. Pero al final de esa primera generación, o sea, para final de ese siglo, Chile tenía una vitivinicultura bullante que hizo que para el siglo siguiente, o sea, para el siglo XVII, del año 1600 en adelante, se convirtiera en el primer polo de producción de América del Sur. Y si bien en el Perú se produjo vino en la época inicial, esta producción después fue sustituida por la caña de azúcar, por otros cultivos que eran más extensivos y, bueno, más rentables también. Pero Chile se transformó en el primer productor de vinos del Cono Sur durante toda la época colonial para abastecer al Virreinato del Perú y más tarde al Virreinato de La Plata, con sede en Buenos Aires, que se crea luego en el siglo XVIII con las reformas de los Borbones. Y ese sitial de privilegio, como el gran productor de vinos de América del Sur, recién lo va a tener que compartir con Argentina a mediados del siglo XIX, cuando comienza a desarrollarse la vitivinicultura mendocina. Y recordemos que originalmente Mendoza y toda la provincia de Cuyo dependían de Chile, era parte de la Capitanía General de Chile, pero que pasó al Virreinato de La Plata con estas reformas a finales del siglo XVIII, pero era una vitivinicultura más bien pequeñita, que había surgido a partir de la viticultura de esta parte de los Andes, pero luego con la influencia italiana, francesa, que llega a la zona de Cuyo, en Mendoza, en San Juan y en San Luis, se desarrolla este gran polo vitivinícola y fantástico que hay hasta el día de hoy, que es Mendoza, que es hoy día, en la actualidad, la principal región productora de vinos de América del Sur. Y hoy día Chile y Argentina más o menos producen lo mismo. Estamos cerca de los 12 millones de hectolitros, entre 12,5 millones de hectolitros, ambos países, con lo cual, en conjunto con Uruguay, conformamos este gran polo vitivinícola del Cono Sur. Y actualmente, ¿qué representa la industria del vino para Chile como economía y para la región también? Mira, la industria vitivinícola chilena actualmente es una industria muy importante, muy relevante. Es una industria que genera a cifras actuales alrededor de 2.000 millones de dólares en exportaciones, más un mercado doméstico que representa alrededor de los 800 millones de dólares. O sea, es una industria que en cifras globales mueve cerca de 3.000 millones de dólares, lo que la convierte en términos cuantitativos en una de las 10 industrias más importantes del país, si bien por detrás de la minería, de la pesca y de los servicios, que son los grandes núcleos industriales que tiene el país y lo que genera mayores divisas para el país. Tú sabes que nosotros somos el primer productor mundial de cobre. Eso mueve mucho dinero, es el principal motor que tiene nuestra economía. Y en segundo lugar, la pesca, la celulosa, son industrias grandes, pero son industrias, podríamos decir, de producción de commodities. Son industrias de materias primas. Si tú sacas en este grupo de las 10 principales industrias que tiene el país, si tú sacas las industrias de valor agregado, las industrias que efectivamente producen productos complejos de valor agregado, el vino es la principal. O sea, el vino cuantitativamente no es la primera, pero cualitativamente sin duda es la primera industria que nosotros tenemos de producción de un producto sofisticado de valor agregado, que además es nuestro principal producto de exportación en estos mismos términos. Porque claro, no es lo mismo que tú exportes barras de cobre, por ejemplo, o pulpa de celulosa para el papel, o salmón, que nadie sabe que viene de Chile, que tú exportes una botella de vino que llega a 160 países distintos. Nosotros exportamos a 160 países, o sea, casi a todos los países que existen y que te pueden comprar vino, y en promedio esa botella la toman 4 personas. Y es un producto que no solamente llega con el nombre del país a la mesa de consumidores en todo el mundo, sino que además se ha transformado en nuestro principal embajador, que ha generado como consecuencia, por ejemplo, que se potencie nuestra gastronomía en el mundo, que se potencie el turismo, sobre todo el turismo asociado al vino,
y que también se genera un respeto hacia un país que produce un producto que es muy querido, porque el vino no es cualquier producto, es un producto que te genera emoción, que te genera conversación, amistad. Entonces, así como en el pasado lo hizo Francia, lo hizo Italia, lo ha hecho España, Portugal, que ellos hablan de la enodiplomacia, o sea, una manera de presentarse al mundo a través de sus vinos, que es una manera cariñosa de hacerlo, una manera sofisticada, una manera muy rica desde el punto de vista cultural. Bueno, Chile ha intentado seguir ese camino. Y ese camino también lo han seguido otros países, como Argentina, por ejemplo, y Uruguay, que son los principales productores del cono sur de América, que nos tiene muy contentos porque nos permite participar de un mundo que es entretenido, que es interesante, que es de gente buena, que es de gente entretenida y que no está solamente supeditado a los números, que como te digo son importantes, pero no es allí donde está la principal importancia que tiene la industria del vino. Es importante, por supuesto, es una industria que genera más de 300.000 empleos de manera directa y cerca de 800.000 empleos de manera indirecta, si le sumamos el turismo asociado al vino y la enogastronomía, todos los restaurantes, hoteles, etcétera. Pero es sin duda la principal industria emblemática y que además tiene un efecto multiplicador en el conjunto de nuestra economía, porque el vino nos ha abierto puertas para exportar luego otros productos gourmet, por ejemplo, como los aceites de oliva, como las especias que se producen acá en el país, que son endémicas, como nuestra fruta, que también somos un importante productor de fruta. Chile exporta 15.000 millones de dólares anuales en fruta, donde principalmente exportamos uva de exportación, que es la uva de mesa, la que tú te comes como fruta, digamos. Eh, También la manzana, qué sé yo, el peral y otros frutales, la cereza, pero es el vino el que nos ha abierto esa puerta de los tratados internacionales, porque es la cara como nosotros nos presentamos al mundo. Entonces el vino chileno se sentó en la mesa y trajo compañía, básicamente. Claro, y en la mesa de mantel largo. Qué bien, o sea, realmente es una industria muy particular porque trae toda una cultura detrás y toda una experiencia, porque incluso compartir un vino, disfrutar un vino, conocer los diferentes tipos y cómo se deben de tomar o cómo se disfrutan diferente, o sea, es toda una aventura y eso trae, o sea, es una experiencia enriquecedora y por ahí se traduce también en la industria misma que lo desarrolla. Mira, sin duda, y te voy a contar aún más, porque, digamos, todos los países tienen una industria emblemática, una industria muy querida, eh, qué sé yo, el café, por ejemplo, el azúcar, son productos maravillosos, El fantásticos, que también chocolate. el chocolate, pero el vino tiene una particularidad respecto a esos productos, y es que tiene alcohol. O sea, es un alimento, pero también es un brebaje alcohólico, es una bebida alcohólica. Y, y a diferencia de los destilados, de los espirituosos, eh, o a diferencia de la cerveza, por ejemplo, tiene un grado intermedio de alcohol. No tiene 6 grados, 5 o 6 grados como la cerveza, ni tiene 30 o 40 como los destilados, sino que tiene 11, 12, 14 como máximo. Y eso se ha estudiado que genera un estado muy particular que se llama embriaguez, que no es la borrachera y que tampoco es la lucidez de cuando tú no has tomado nada de alcohol. Por supuesto que si tú tomas mucho vino te vas a emborrachar, pero nosotros hablamos del consumo oculto del vino. El consumo oculto del vino siempre es con la gastronomía. El vino no se toma solo, eso es de bárbaros. Eso ya lo decían los romanos y los griegos hace 2000 años. Eso es de bárbaros, tomar vino solo. El vino no se toma solo, no es como la cerveza que tú te sientas y tomas cerveza sola. Bueno, para los romanos, los germánicos eran bárbaros. No, el vino es el protagonista de la mesa. Tú tomas el vino y lo vas a acompañar con una comida. O al revés, una comida la vas a acompañar con un vino. Y se produce este estado de la embriaguez porque tú tomas algunas copas acompañado con la comida. No te sientas a emborracharte con vino, no idealmente. Y ese estado de la embriaguez, que es un estado levemente alterado de la conciencia, ha sido un elemento muy fecundo, impulsor
de una fuente inagotable y riquísima de cultura. Piensa tú, Leticia, toda la poesía que ha generado el vino, la literatura, las artes, la pintura, la escultura, la tradición oral, la poesía. O sea, es una fuente enorme de riqueza y eso se nota porque en ese estado tú te atreves a decir cosas, por ejemplo, que por ahí no te atrevías. Te atreves a declarar tu amor, por ejemplo. Da Te valor. atreves te da valor, te atreves a declamar cosas que tenías profundas en tu corazón. Estoy pensando en Arthur Rimbaud, por ejemplo, o Baudelaire, en sus poesías dedicadas al vino, en nuestro poeta Pablo Neruda, que tiene buena parte de su poesía dedicada al vino. Entonces, la gente que compra una botella de vino sabe de esto que yo te estoy diciendo. Sabe que el vino es más que un producto alimenticio, es más que un conjunto de aromas y de sabores, es una experiencia cultural. Y por eso que en esa experiencia cultural nosotros aprovechamos de vender las bondades de nuestra tierra, que la gente nos conozca, que sepa que somos un país lindo, un país de gente buena, que queremos que nos visiten, que queremos que vengan a conocer las viñas, que vengan a conocer el proceso del vino, que vengan a conocer los territorios que están expresados en esa botella. Porque cuando tú tomas un vino blanco, por ejemplo, de Casablanca, del Pacífico, hay todo un paisaje cultural que nosotros queremos mostrar y que está embotellado en ese producto, en esa botella, o en el Valle del Elqui, por ejemplo, o en el Valle, qué sé yo, de Colchagua. Entonces, nosotros hablamos del paisaje cultural del vino, como la fuente de donde provienen todos estos aromas y estos sabores que nosotros embotellamos y exportamos al mundo entero. Y realmente en esa idea que nos das, que el vino es mucho más que solamente el producto final, sino es es todo un proceso, es toda un ejército detrás de la producción de una botella de vino. Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. Entonces vamos a unir esta idea con la propiedad intelectual. Háblanos de la relación de la producción de vino con el derecho a la propiedad intelectual. ¿Cómo se ha logrado a través del manejo de la propiedad intelectual, cómo se ha logrado tener una buena gestión o una gestión mejor de este tipo de producción y cómo ha logrado alcanzar ciertas metas o cómo ha logrado llegar a ciertos lugares gracias a la gestión de la propiedad intelectual? Mira, este es un elemento indisoluble, fundamental del vino, y que nosotros se lo debemos a Francia. Todos los países vitivinícolas le debemos mucho a Francia, pero particularmente esto. Y déjame contarte un poco de dónde viene todo esto. Tú recordarás cuando a nosotros nos enseñaban en el colegio, en la escuela, sobre la revolución industrial. ¿Te acuerdas tú? La primera revolución industrial en Inglaterra, cuando se inventó la máquina a vapor y empezó la producción en serie, sobre todo textil y luego de maquinarias industriales. Y luego hay una segunda revolución industrial que tiene lugar en Alemania, en Estados Unidos, y que genera la revolución del carbón, del acero, del petróleo, y se va conformando el mundo como lo conocemos hoy, el mundo postindustrial. Hasta esta cuarta revolución industrial que se habla hoy día, que es la revolución de la tecnología y del conocimiento. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque hay un hito que es fundamental en la historia de las denominaciones de origen y de la propiedad intelectual, que es el rol que juega Francia durante la Exposición Universal de París, en 1881, si no me equivoco. Que es la exposición en que se inaugura la Torre Eiffel. Fíjate tú que la Torre Eiffel originalmente no es una escultura, era la torre de telecomunicaciones de París, que los franceses la encontraban horrible por lo demás y que reclamaron mucho tiempo porque se supone que se iba a desmontar, se iba a desmantelar después de la feria y se iba a trasladar a las afueras de París para que le diera señal radiofónica a toda la ciudad de París y toda la zona de la Ile-de-France, que es la zona adyacente de París. Pero finalmente fue
fue tan llamativa y generó tanto turismo que la dejaron ahí donde está, que los franceses se quejaban porque rompía toda la estética y la rasante de la ciudad. Bueno, y por ahí hasta el día de hoy alguien te dice, mira, yo preferiría que esta torre estuviera en otra parte, y hay otra gente que la ama, bueno. Pero eso mostró en cierta medida que Francia también tenía la capacidad del acero y la capacidad industrial. Pero hay otro hecho que es muy significativo, que en ese contexto en el que los países que concurren, Alemania, el Reino Unido, Estados Unidos, le exigen a Francia y a todos los demás países que para ir a mostrar sus innovaciones tecnológicas, sus capacidades tecnológicas, le tienen que respetar formalmente los derechos de propiedad industrial y los derechos de propiedad intelectual. O sea, ok, yo voy a ir a exponer mi motor de combustión interna, por ejemplo, que lo desarrolló Daimler en Alemania, y que finalmente es el origen del automóvil, como lo conocemos hoy día. Yo voy a ir, voy a mostrarlo, voy a explicar cómo funciona, pero todos ustedes tienen que respetarme formalmente a través de acuerdos internacionales que no me van a copiar y me van a respetar mi derecho de propiedad industrial. Y así todos los países empiezan a hacer valer sus patentes industriales, sus inventos, etc. Y Francia dice, perfecto, pero ustedes tienen que hacer lo mismo con mi vino, y con mis quesos, y con mis productos de la tierra. Porque Francia, que es evidentemente un país agrícola en esa época, principalmente agrícola, dice, así como hay tanto intelecto, inteligencia, sofisticación en un motor de combustión interna, o en una máquina de vapor, qué sé yo, o en un ferrocarril, bueno, también lo hay en un queso Roquefort. En un queso Roquefort hay conocimiento, hay tradición, hay cultura, hay un lugar, hay pureza. Entonces, lo vamos a proteger con una indicación geográfica y le vamos a aplicar una denominación de origen que en el fondo, como tú sabes, es una ley. Toda denominación de origen es una ley, es un cuerpo legal que protege la originalidad del producto, la procedencia de ese producto, la pureza, la manera como se produce, y lo resguarda a nivel internacional. Y ahí es donde surgen las denominaciones de origen como las conocemos hoy en día, que si bien venían ya desde la época medieval, el queso Roquefort es la primera denominación de origen que se conoce en el mundo de los productos de la tierra, que es del año 1600, pero empiezan a tomar forma a finales del siglo XIX como cuerpos legales nacionales y luego internacionales, que de alguna manera se van homologando con lo que son los derechos de propiedad industrial o los derechos de propiedad colectiva. Entonces, perfecto, usted puede producir champán, por ejemplo, pero solamente en la región de Champagne y solamente con la técnica de champenoise, que es la manera como tradicionalmente se ha producido este producto, que ahora está certificado, y esto lo va a controlar un consejo regulador. Entonces, si usted está fuera de Champagne, incluso en Francia, pero fuera de Champagne, no le puede poner champán al producto. Solamente se reserva para el uso exclusivo de los productores que están acreditados en la región de Champagne. Lo mismo ocurre después con Cognac, lo mismo ocurre con Burdeos, qué sé yo, después esto pasa a Italia, pasa a Francia y finalmente pasa al Nuevo Mundo. Y por eso te digo que nosotros le debemos esto a Francia, porque cuando en Chile nosotros creamos nuestras primeras denominaciones de origen, y nosotros tenemos la primera denominación de origen de América Latina, que es el pisco, que tú por ahí me enteré que lo conoces, que es nuestro producto emblemático del desierto de Atacama, de las regiones de Atacama y de Coquimbo, que es una denominación, dicho entre paréntesis, que nosotros compartimos con el Perú, a pesar de que a los amigos peruanos no les gusta mucho esta idea de que la compartamos. Ahí hay tema que para... la compartan, ¿a quién le preguntamos? Sí. Pero sí es verdad que ustedes tienen una historia común con el destilado de uva. Claro, no, lo que pasa es que hoy día existen dos tesis. La tesis peruana, que dice que es un producto exclusivo del Perú, de sus zonas, de sus denominaciones de origen, y que el producto chileno es una, digamos, ¿cómo le llaman ellos? Es una falsificación. De hecho, tú no puedes entrar al Perú con una botella de pisco chileno, te la requisan por ser un producto falsificado. Y está la tesis chilena de que este es un producto que es anterior a la creación de la República del Perú y la República de Chile, sino que es un producto que se genera en el espacio geocultural del virreinato del Perú, cuando ambos éramos el mismo país, por decirlo así,
y que se producía en todo el espacio geoclimático del desierto de Atacama, o sea, del sur del Perú y del norte de Chile. Y bueno, ahí podemos entrar en las discusiones historiográficas, que efectivamente hay documentos que certifican la producción en ambos lados, y eso lo ha utilizado Chile para decir que es un producto de ambas naciones. Entonces, nosotros no negamos la existencia del pisco peruano, sino que defendemos la existencia del pisco chileno. Pero bueno, no así nuestros hermanos peruanos. Pero en definitiva, lo que te quiero decir con esto es que esa denominación de origen, que es del año 1931, la de Perú es del año 1991, cuando ellos le asignan la categoría de denominación de origen, es la primera de América. Luego se desarrolla la del tequila, que es probablemente la más importante que tenemos hoy día de nuestros países latinoamericanos, la más conocida, y luego se van desarrollando otras, la del ron venezolano, la de la cachaza brasileña, y así van surgiendo otras. Y en el caso de las denominaciones del vino, nosotros tenemos las primeras indicaciones geográficas son del año 1954, que son las denominaciones del vino pajarete y del vino asoleado, que son los vinos tradicionales que se conservan de la época colonial. Y el año 1995 se promulga la actual ley de zonificación vitivinícola, que es la ley 18.455, la ley de alcoholes, y el decreto 464, que es el decreto de zonificación e indicaciones geográficas del vino chileno, que establece las denominaciones como las conocemos hoy en día, y que están basadas, a pesar de que son una versión simplificada, pero están pensadas en esta idea de proteger la pureza de un producto y su origen. Por eso nosotros hablamos hoy día del vino de Colchagua, del vino de Casablanca, de Maipo, de todos los valles tradicionales de producción del vino chileno. Las denominaciones de origen, a diferencia de otro tipo de propiedad intelectual que también se usan para los vinos, un ejemplo, las marcas colectivas. ¿Por qué tú entiendes que ha sido clave las denominaciones de origen para la industria de vino en Chile? A mí me parece que ha sido clave porque primero permite delimitar y reconocer una producción determinada. O sea, todas las denominaciones de origen, si tú revisas la experiencia comparada de los distintos países, donde algunas son más simplificadas, otras son más complejas, las más complejas, por supuesto, son las francesas, ya las españolas, portuguesas y italianas son versiones más simplificadas de la legislación francesa, y en el Nuevo Mundo tenemos versiones aún más simplificadas, que se parecen más a una indicación geográfica que a una denominación de origen, pero en general tú ves que todas las denominaciones de origen tienen algunos mínimos requisitos, y uno de esos mínimos requisitos es la protección y delimitación de la zona productiva, o sea, lo que vendría a ser la indicación geográfica, o la apelación de origen controlada, por ejemplo, pero también las categorías del producto. Y eso le da fidelidad a los consumidores de que ese producto es auténtico. Eso permite que los consumidores puedan tener una trazabilidad del producto y saber que cuando están tomando un vino chileno que dice que está producido en el Valle del Maipo, que es el lugar de donde vienen, por ejemplo, los mejores Cabernet Sauvignon de Chile, él sabe que hay una legislación de por medio que vela por la pureza de ese producto. ¿Te acuerdas de tú que antiguamente pasaba mucho, cuando no existía todo este sistema, y este sistema no era internacional, que tú te comprabas un Jerez, por ejemplo, o un Oporto, pero no sabías de dónde venía? O sea, el original, por decirlo así, venía de Oporto, el original venía de Jerez, pero había muchas falsificaciones. Nosotros mismos producíamos falsificaciones acá en Chile. Había bodegas chilenas que producían Jerez chileno, o Oporto chileno, o champán producido en Chile, que eran más baratos y que le hacía una competencia desleal al producto original. Bueno, eso que en algún momento nosotros lo vivimos desde la otra vereda, hoy día nos está pasando a nosotros. Nos está pasando a los chilenos, le está pasando a los argentinos. Ya existen casos de demandas internacionales, por ejemplo, por falsificación de vinos chilenos en un tercer mercado, sobre todo en mercados del Asia. Tú hoy día en Chile, por ejemplo, en China, encuentras algunos vinos chilenos que son falsificados, que dice vino chileno producido en el Valle del Maipo, por ejemplo, o en el Valle de Colchagua, y no hay ningún registro de producción de ese vino. Y resulta que ese vino no es chileno, es una falsificación.
y que está usando la denominación de origen del vino chileno, de alguna localidad en particular, que tiene prestigio, como Colchagua, como Casablanca, como Maipo, para generar un producto falsificado y venderlo en China. Entonces, ¿qué hace Chile? En todos sus tratados internacionales, como en algún momento lo hacía Francia, lo hacía España, lo hacía la Unión Europea, lo hace la Unión Europea, en todos los tratados internacionales, lo primero que se pone sobre la mesa es el respeto a nuestras denominaciones de origen, a la del vino, que es la principal, y también de otros productos que tenemos, el pisco, por ejemplo, o qué sé yo, algunos, los aceites de oliva, y con eso se resguarda de que cuando ocurren estas situaciones podemos actuar y podemos presionar para que ese producto se retire del mercado porque es una falsificación. Y sabemos que en el futuro esto va a seguir, va a ir increciendo, porque a medida, y esto ocurre con todos los países, a medida que las denominaciones de origen van adquiriendo valor, adquieren un valor de marca, sin ser propiamente una marca, porque como tú bien sabes, la marca colectiva es otra categoría, pero sí se van comportando como marcas. Por eso que, además de tener consejos reguladores que van verificando, supervisando, supervigilando la pureza del producto y que se cumplan todos los protocolos que establece la ley, recordemos que toda denominación de origen es una ley o está sintetizado en una ley, también existen instituciones que promueven estas denominaciones, que la promueven a nivel nacional, a nivel internacional, y que van impulsando esta adquisición de valor que van teniendo progresivamente en el tiempo. Y esta adquisición de valor finalmente se traduce en un aumento progresivo de los precios promedios de exportación, por ejemplo, de los productos, y se genera un círculo virtuoso donde se genera más dinero, más riqueza para los territorios y finalmente mayor y mejor desarrollo. Porque las personas están dispuestas a pagar más por algo que entienden que tiene propiedades únicas o particulares. Porque con la denominación de origen, tú le estás diciendo al consumidor, he aquí un producto que tiene características particulares arraigadas al lugar de donde se produce. Entonces, el consumidor, reconociendo esos atributos particulares, está dispuesto a pagar más o a pagar un precio premium por ese tipo de productos. Claro, no es el camino que toman necesariamente todas las bodegas. De hecho, normalmente lo que se ve en general en el Nuevo Mundo es que esto tiende a ser más bien un interés de los productores más pequeños o medianos y tiende a ser inversamente proporcional al tamaño de la empresa. Por ahí, mira, te pongo el ejemplo de Concha y Toro, que es la viña más grande de Chile y de América Latina, y una de las más grandes del mundo. Todo el mundo conoce el Casillero del Diablo, el vino Casillero del Diablo. Es un producto gigantesco, el Casillero del Diablo, pero la gente sabe con suerte que viene de Chile, pero no tiene idea de dónde. O sea, el producto Casillero del Diablo no tiene denominación de origen. Y no tiene denominación de origen porque la estrategia comercial de la empresa, en este caso de Concha y Toro, es la promoción de su marca. Existe una discusión, un binomio, que nosotros hablamos de marca versus territorio, que originalmente estaba muy claro porque en Europa se potenciaba el territorio a través de las denominaciones de origen y en el Nuevo Mundo se potenciaba la marca como marcas privadas, con todo el potencial industrial que tienen las marcas de Estados Unidos, de Chile, de Argentina, de Australia, de Nueva Zelanda, de Sudáfrica. Pero hoy día eso ha ido cambiando, como que el mundo se ha ido globalizando y además se ha ido mezclando. Entonces, hoy día en Europa tú tienes, por supuesto, esta tradición de la denominación de origen basada en el territorio, pero también tienes marcas que han salido a competir con las marcas de Estados Unidos o de Chile, que a veces son tanto o más importantes que el territorio donde están emplazadas. Por ejemplo, Vega Sicilia, que es la bodega más importante de España, la mayor parte de la gente no sabe que viene de Ribera del Duero, porque Vega Sicilia es más importante que Ribera del Duero. O, por ejemplo, Bodegas Torres, que poca gente sabe que viene de Cataluña, porque Bodegas Torres es más importante como marca que finalmente Penedès, que es la denominación específica donde está la bodega. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Burdeos. Chateau Margaux, qué sé yo, Chateau Lafite, son tan famosos que eventualmente son más famosos que la denominación Burdeos. O sea, tú te compras un Chateau Lafite o un Chateau Margaux, no te estás comprando un vino de Burdeos, ¿me entiendes? En el caso del Nuevo Mundo, claro, las grandes empresas como Gallo, Constellation, Mondavi,
Concha y Toro, Penfolds en Australia, tradicionalmente estaban jugadas por la estrategia de marca. Entonces sus productos son muy importantes. Yellowtail, por ejemplo, es una tremenda marca australiana. Qué sé yo, Mondavi, en el caso de California, bueno, Casillero del Diablo. Pero hoy día esto también se ha ido mezclando, sobre todo con las marcas, o sea, con las líneas de producto que son más superiores, porque Casillero del Diablo es una marca intermedia, no es la marca premium de la bodega. La bodega tiene otras marcas más premium, como Marqués de Casaconcha, o como Don Melchor, que es su vino ícono. Y ahí sí entra la denominación de origen. O sea, Don Melchor es un producto que viene específicamente de Puente Alto, que es la denominación más valiosa que tiene hoy día el Valle del Maipo. Y en el caso de Don Melchor, perdón, de Marqués de Casaconcha, lo mismo, vienen de la denominación Valle del Maipo. Entonces hoy día nosotros vemos cómo en el mercado están sucediendo cosas muy distintas, y depende un poco de los mercados, de los consumidores, de las estrategias comerciales, y esta disyuntiva entre marca y territorio, que antiguamente era tan clara, con una Europa que potenciaba mucho sus territorios y un nuevo mundo que potenciaba mucho sus marcas, hoy día se ha ido mezclando. Entonces tienes en general estrategias mixtas, por decirlo así. La fórmula del éxito ahora no se encuentra en uno o en el otro, sino en el manejo de acuerdo a la circunstancia. Que si la marca se puede fomentar individualmente, se puede potenciar y puede llegar a ser el referente sin necesidad de tener otra cosa por detrás, ninguna otra propiedad intelectual por detrás. Pero en el caso de la tradición lo permita o la realidad de la producción lo permita, se usa la denominación de origen también como manera de entrada, como, ok, nadie conoce esta marca, pero sí conocen este lugar de donde viene, sí conocen Ribera del Duero, sí conocen en este caso Maipo, o sea, conocen el sitio y por eso, bueno, vamos a darle la oportunidad a esta marca que no conozco porque conozco la denominación. Se puede decir que el éxito depende de las circunstancias de cada productor, obviamente, pero también cómo se benefician de la propiedad intelectual de diferente manera, ya sea en comunidad, en conjunto o de manera particular con la marca. Claro, acuérdate tú, por ejemplo, que nuestros abuelos tomaban ron del Caribe. Entonces el ron del Caribe se entendía que era el mejor ron del mundo. Pero luego empieza la disputa, bueno, pero el dominicano es el mejor, no, el venezolano es el mejor, no, el de Trinidad y Tobago es el mejor, no, el de Cuba es el mejor. Entonces los países empiezan a llevar esto hacia circunscribirlo más particularmente. Entonces por ahí te aparece la denominación de origen del ron venezolano. Los venezolanos dicen, no, nosotros estamos en el Caribe, sí, perfecto, pero esta es la mejor zona del Caribe. Luego aparecen los dominicanos que dicen, no, el mejor ron viene de Dominicana. Y luego aparecen los panameños, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es interesante porque esto es un fenómeno global que está ocurriendo en distintas partes del mundo y con distintos productos, donde lo que tú puedes observar, por lo menos desde mi punto de vista, es que para las categorías, como se denomina hoy día, más básicas, más entry level o best value, finalmente Casillero del Diablo es un producto best value. Es un producto que vale entre 7 y 8 dólares en el mundo, lo cual no es un producto barato, pero tampoco es un producto de lujo, digamos. Es un producto bastante accesible para cualquier persona de clase media en el mundo hoy día, 7 dólares, 8 dólares por una botella de vino. Es un producto best value, es un producto que está enfocado en retribuirte de muy buena manera lo que tú pagas por ese producto. Y ahí es donde está la potencia de esta marca, que además está muy anclada en un marketing estratégico a nivel global, en un marketing global, que ya va mucho más allá del vino. Está asociado con el fútbol, qué sé yo, con los espectáculos, con la imagen del diablo, etc. Concha y Toro auspicia películas, auspicia equipos de fútbol, es una marca global finalmente. Pero eso funciona en los productos entry level y best value, que son los productos en general. En el mundo del vino hablamos de entre 0 y 5 dólares entry level y entre 5 y 10 dólares los productos best value. Ya sobre eso, donde entras en las categorías de vinos reserva, gran reserva o premium, y sobre todo vinos premium que son sobre los 20 dólares, eso no funciona. Lo que nos muestra la experiencia internacional es que allí
la denominación de origen juega un rol fundamental, porque la denominación de origen finalmente te permite sustentar todos los atributos de valor que requiere un producto de esa naturaleza y de ese nivel, donde ya no solamente es el producto en sí mismo o el empaquetado de ese producto, la etiqueta, el corcho, la presentación de producto, sino que ahí entra a jugar un valor fundamental el territorio, porque en ese territorio hay una serie de consideraciones simbólicas, de consideraciones subjetivas que los países promueven a nivel internacional. Ese territorio es bello, ese territorio es turístico, ese territorio tiene gastronomía, ese territorio tiene una historia, una tradición asociada a la producción de vino, y todo eso finalmente se refleja en el precio final. Ahí, en ese nivel que nos hablas, la denominación de origen no solamente es una carta de presentación, sino es la razón por la cual tiene la calidad que tiene el producto. Exactamente, o sea, dicho de una manera muy simple, cuando tú compras un vino de categorías más bien básicas, tú estás comprando un producto, digamos, un producto determinado que te va a satisfacer una necesidad que en este caso es una necesidad vital, como la que tenemos muchos, que es una copa de vino, ¿cierto? Mínimo con la comida. Pero cuando tú compras un vino premium, tú estás comprando una denominación de origen. Hablamos así un poquito como de los casos de éxito. Tienes casos negativos, o sea, vamos a ver ahora la contracara. Casos en que porque no se administró la propiedad intelectual, ya sea la denominación de origen o la marca colectiva, que sea la producción de vino o el vino, el producto en específico o una marca en específico tuvo problemas o no llegó a tener el éxito que tenía o tuvo que redimensionarse para poder salir bien al mercado. ¿No puedes hablar de esos casos en que lección aprendida de cómo se debió hacer con respecto a la propiedad intelectual? Sí, sí. Bueno, yo creo que en general la experiencia de la protección legal a través de una indicación geográfica y o una denominación de origen son experiencias positivas en el contexto nacional e internacional, porque le entregan herramientas a los productores para poder resguardar la pureza del producto y desarrollar una mejor estrategia de comercialización. Pues bien, las experiencias más bien negativas yo creo que se suscitan a partir de dos fenómenos. El primero, cuando esas denominaciones de orígenes caen en desuso por alguna razón, porque el Estado no hace el trabajo o el Consejo Regulador no hace el trabajo de la supervigilancia eh, para que ese producto finalmente no sea eh, alterado, adulterado o falsificado. Entonces se genera un mercado negro, se genera un mercado de falsificaciones. O en segundo lugar, cuando ese producto lisa y llanamente no se protege, pensando que no es necesario, que lo dejamos al libre arbitrio del mercado, por ejemplo, y lo que nos ha demostrado la experiencia en estas materias es que el producto termina eh, degradándose hasta un punto en que llega a ser irreconocible. Te voy a poner dos casos, en el caso chileno, por ejemplo. ¿Te acuerdas que te comenté hace algunos minutos que las primeras experiencias de denominación de origen en Chile y de indicación geográfica del vino son del año 1953, con la protección de los vinos ancestrales que vienen de la época colonial, que son el vino pajarete y el vino asoleado? El pajarete es un vino tradicional de uva pasa, un vino dulce, una especie de late harvest, pero de zona desértica, que viene de las regiones de Atacama y de Coquimbo. Y el vino asoleado es su hermano gemelo de la zona sur, que viene de las zonas húmedas, que se parecería un poco a los vinos de Tokai, guardando las distancias, por supuesto, o de Sotén. O sea, es un late harvest, pero de zona húmeda, o sea, que se hace con uva que se cosecha sobre madura en condiciones más frías. No necesariamente con botrytis en este caso, pero sí con uva pasa. Resulta que esas denominaciones cayeron en el desuso porque además la ley fue incompleta. Bueno, y es incompleta hasta el día de hoy. Yo escribí un artículo el año 2015 que se llama sobre la necesidad de avanzar hacia un sistema de denominación de origen para el vino chileno. Está publicado en la revista iberoamericana de viticultura de la Universidad de Santiago, a la cual yo pertenezco, donde se analiza este caso y otros de cómo algunas denominaciones chilenas
por ser incompletas o por estar, según mi opinión, mal diseñadas y más reguladas, generaron el efecto adverso, el efecto contrario, que fue desincentivar la producción, y que en este caso generó que las personas, que los productores de esa zona dejaron de ocupar la denominación. Entonces, en vez de ponerle pajarete, simplemente le ponen late harvest, que es una marca genérica, un concepto genérico que ellos estimaban que tenía más valor. O en el caso del asoleado, lo mismo. Dejaron de ocupar la denominación asoleado, que estaba protegida por ley, y empezaron a ocupar late harvest, que finalmente es una denominación genérica de cualquier vino de cosecha tardía. Y esas denominaciones cayeron en el completo desuso, a tal punto que hasta hace 10 o 15 años atrás nadie las ocupaba. Eran letra muerta, eran una especie de patrimonio relicto de la vitivinicultura chilena. Que tú por ahí te topabas con una botella antigua de los años 60, de los años 70, que era un vestigio de lo que había sido una denominación del pasado. Y hasta el día de hoy son denominaciones que están prácticamente desaparecidas de la producción de vinos chilenos, que la gente ni siquiera las conoce. Son como una anécdota historiográfica de la historia de la legislación chilena asociada al vino y los alcoholes. El otro caso es cuando las denominaciones no se protegen. Y nosotros tenemos dos que han sido bien significativas. Una es el caso del Chacolí y la otra es el Pipeño. ¿Qué pasa con el Chacolí? Tú sabes que Chacolí es una denominación del País Vasco, que está protegida por la ley de denominación de origen de Euskadi, y que además está protegida en toda la Unión Europea, y que certifica la pureza del producto que ellos llaman Chacolí, que en lengua vasca, en euskera, significa literalmente vino casero, y que es muy similar al caso del vino verde en Portugal, que es un vino de baja graduación alcohólica, fresco, producido con variedades nativas. Bueno, resulta que en Chile, en los años, a finales de la época colonial y principios de la época republicana, llegó una oleada muy importante de familias vascas, como también llegaron a México, Argentina y a otros países, y en Chile generaron un impacto muy fuerte en la vitivinicultura en particular, y también en otras esferas de la sociedad, de la economía, qué sé yo, en la industria. Aquí es muy importante la colonia vasca. Y ellos también trajeron el nombre consigo. Y efectivamente en Chile hace 200 años que se produce Chacolí. Ahora se escribe distinto, se escribe castellanizado, se escribe tal cual como se lee, Chacolí. Y hay productores de Chacolí en Chile que tienen una tradición de 200 años, que no es el mismo producto que se cultiva, que se produce en el País Vasco, en España, porque mudó, cambió, se hace con otras variedades, se hace en otro clima, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es un producto que tiene un tremendo arraigo en algunos territorios, como el Valle del Cachapoal, por ejemplo, donde está Doñihue, que hace todos los años la fiesta del Chacolí, todos los años desde hace décadas. Y hay productores de Chacolí que tienen 200 años de tradición y de producción certificada. Bueno, como Chile no tenía una denominación de origen, que se podría haber llamado, por ejemplo, Chacolí chileno o Chacolí americano, como lo hubiésemos querido llamar, cuando entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre Chile y la Unión Europea, el año 2004, Chile renuncia inapelablemente a la utilización de cualquier denominación de origen e indicación geográfica europea, entre ellas la del Chacolí, y por lo tanto ese producto cae en el estatus de una falsificación. Y eso ha generado un problema que ya lleva casi 20 años, donde yo he trabajado particularmente junto a otros académicos y otros investigadores para ver de qué manera lo podemos solucionar, porque estos productores de Chacolí quedaron desprotegidos. Ya no pueden ponerle a la botella el nombre Chacolí. La verdad es que lo hacen igual, pero no pueden exportar ese producto porque si se exporta están violando la denominación de origen del País Vasco, pero se produce igual y se le vende por ahí a los turistas. Pero esto también tiene un efecto psicológico que es muy importante porque ellos, a pesar de que tienen una tradición que no le copiaron a nadie, ellos son de origen vasco, que llegaron acá hace 200 años, que tienen una larga tradición, sienten como que están haciendo algo malo, como que el Estado no solamente no les entregó una protección de su producto, sino que les dijo, mire, usted ya no puede producir más esto. Y eso no funciona así, la cultura no funciona así. Y el otro caso es el del pipeño, que es un producto tradicional de la zona del Maule, que al no estar protegido con una denominación de origen, pero hacerse muy popular en los últimos años, un poco como son los vinos Claret en España o los Beaujolais,
en Francia, es una especie de Beaujolais, de vino joven, vino del año, hoy día se está produciendo en otros lugares que tradicionalmente no tienen una raigambre, no tienen una relación original con este producto, y simplemente utilizan el mismo término. Entonces, el pipeño, que es un vino tradicional de la zona del Maule, que está documentado que allí nació y que ahí se producía hasta hace poco, hoy día se está produciendo en otros puntos del territorio nacional que no tienen ese lazo, y se está degradando el concepto del producto. Y como no tiene una denominación de origen que lo produzca, o sea, perdón, que lo certifique, que lo proteja, cualquiera lo puede hacer. O sea, tú hoy día puedes producir pipeño en cualquier parte del territorio nacional o internacional y da lo mismo. Esos son ejemplos que te puedo dar. Hay muchas veces que en muchas relaciones internacionales o en muchos acuerdos internacionales nos falta mucho entendernos nosotros mismos como países, entender lo que tenemos para negociar mejor. Entonces, eso lo hemos visto en diferentes síntomas, en diferentes tipos de tratados, pero sí realmente es algo que yo entiendo que debemos de aprender como países, a entender qué tenemos nosotros como producción y cómo debemos de proteger lo que tenemos, y también abrirse, obviamente, abrirse al libre comercio, ver cómo se pueden derrumbar las barreras del comercio, pero hacerlo desde un punto de conciencia y no poniendo en riesgo o prácticamente destruyendo la industria que ya existe en nuestros países. Sí, Leticia, yo estoy completamente de acuerdo contigo, y en este sentido me gustaría recordar esta idea que comentábamos hace unos instantes de esto de la Exposición Universal de París, y cuando Francia decide correr esta frontera eh, y poner en valor, diríamos hoy día, sus productos típicos, sus productos del agro. Porque yo creo que ahí es donde está el meollo de esta cuestión. Ahí es donde está la razón más fundamental de por qué es importante proteger eh, los productos típicos que vienen de nuestros distintos territorios. El café, el cacao, el aceite de oliva, el vino, el pisco, cualquiera de ellos. Y es que hay que entender que así como un derecho de propiedad industrial, por ejemplo, protege todo el esfuerzo, el trabajo, el intelecto, la inteligencia que hay para producir un motor o para producir una turbina eólica o una canal de fibra óptica, que eso por supuesto que tiene que ser así, o un derecho de propiedad intelectual, por ejemplo, que protege el derecho sobre una creación artística, una canción, una poesía, una novela. Bueno, producir un queso también tiene mucho trabajo intelectual y una riqueza cultural que es necesario proteger a través de una denominación de origen. Producir un vino, producir un pisco, producir una cerveza, como lo hace, por ejemplo, en Bélgica, esas cervezas fantásticas trapenses que ellos las protegen con todos sus argumentos en el mundo, para que nadie les pueda negar ese derecho de que allí se inventó, en Bélgica, se inventó por los monjes trapenses el estilo de cervezas lambic, que son las cervezas que solamente producen en Bélgica, y en los monasterios, qué sé yo. Bueno, nosotros tenemos que entender eso, porque menos del 5% de los productos típicos de América están hoy día adscritos a una denominación de origen o una indicación geográfica. Menos del 5%. Hay miles de productos en Brasil, en Argentina, en Chile, en Colombia, en el Caribe, en Centroamérica, que no tienen ningún tipo de protección. Entonces, pareciera como que esto no nos importa mucho hoy día, pero esto se vuelve importante en la medida en que van adquiriendo valor, y valor de mercado, en definitiva. Ya vimos el caso del ron, por ejemplo. Entonces, hoy día, al no tener una denominación de origen que efectivamente esté bien delimitada, esté bien posicionada a nivel internacional, cualquiera puede producir ron. Cosa que no ocurre con el tequila, por ejemplo, que no ocurre con el mezcal, que no ocurre con el sotol, que tampoco ocurre con el pisco, salvo en esta pelea que tenemos con nuestros amigos hermanos peruanos. Pero bueno, te puedo nombrar el caso de Argentina, que en Argentina cometieron el error por una cosa, bueno,
por esto lo que llaman, yo tengo muchos amigos, yo estudié también en Argentina en alguna época de mi vida, hablamos del delirio argentino, esto de sentirse que son los europeos, como dijo el presidente Fernández, que bajaron de un barco. Bueno, entonces ellos por mucho tiempo se negaron a llamarle de otra manera que no fuera grappa, porque, claro, venían de Italia, al aguardiente. Entonces al aguardiente ellos le llaman grappa. Pero grappa es una denominación italiana que les ha impedido a los productores de aguardiente de algunas zonas específicas y de muy buena calidad, por ejemplo, como de San Juan, posicionarse a nivel internacional, porque Italia no va a tolerar que Argentina empiece a vender grappa. O lo mismo el coñac. Tú hasta el día de hoy en Argentina encuentras excelentes productos destilados, que son los parientes cercanos del pisco, por supuesto, porque finalmente el pisco, creo yo, es un producto del virreinato del Perú, donde también estaba el norte de Argentina y donde también estaba Bolivia. Pero ellos le siguen llamando coñac. En este caso, por ejemplo, o en este ámbito más bien, un caso, pero de extraordinario éxito, creo yo, y para mí hoy día es el más exitoso de América en tiempos contemporáneos, es el caso del Singani boliviano. Porque el Singani, que es un producto íntimamente emparentado con el pisco peruano, incluso más que con el pisco chileno, porque tú sabes que a diferencia del Perú, en Chile está permitido la producción de pisco envejecido en barricas. En Perú solamente se puede denominar pisco al producto transparente, sin crianza en roble. Nosotros tenemos dos tipos de pisco, el pisco transparente y el pisco noble, que se llama, o envejecido, que pasa 3, 6 y hasta 12 años de guarda en barricas, que en ese sentido es mucho más parecido al brandy. En el caso de Bolivia, que antiguamente era el Alto Perú, y que nadie puede dudar, ni siquiera el peruano más recalcitrante de la Academia del Pisco, que tienen el mismo origen, porque ese producto se producía, ¿no es cierto?, en el mismo espacio cultural que era el Perú y el Alto Perú. Bueno, ellos ni siquiera se metieron en esta pelea y le cambiaron el nombre, que antiguamente se llamaba pisco boliviano, y le pusieron Singani. Se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, inventemos un nombre para no pelearnos con los peruanos y le ponemos Singani. Entonces, cuando Perú sacó su denominación de origen del pisco, que del año 1991, al año siguiente Bolivia sacó su denominación y le llama Singani. ¿Y por qué? Porque se produce principalmente en el valle de Singani, que está en Tarija, que es la zona vitivinícola boliviana, y es un producto fantástico y que ha ganado premios internacionales. El Singani San Pedro, por ejemplo, ha salido elegido entre los mejores destilados del Nuevo Mundo. Es un ejemplo, yo creo, muy digno de estudio de cómo desarrollar una denominación de origen para agregarle valor a un territorio, pero además siendo muy inteligentes en leer el contexto internacional y no caer en disputas. Imagínate que Chile y Perú llevan millones de dólares gastados en disputas legales como en 20 países en el mundo, por juicios abiertos, por falsificación, por la denominación pisco, y Bolivia no ha tenido ningún problema porque ellos solamente tienen su denominación Singani y que es un producto fantástico. Está muy interesante ese caso que nos cuenta, específicamente en contraste con la relación interesante que ha venido surgiendo entre Perú y Chile con respecto al pisco. No voy a seguir indagando en eso porque ahí la razón la tiene, depende que a quien le preguntes, ¿verdad? Y como todo conflicto jurídico, ambas partes tienen sus méritos. O sea que sí, para eso están las cortes, para eso están los arbitrajes también y todo lo demás. Gracias por el tiempo, gracias por enriquecernos con tanta historia, con tanta información. Realmente que ha sido maravilloso hablar contigo y conocer la historia del vino y conocer la relación del vino con la propiedad intelectual. Y bueno, si nos quieres decir algunas palabras finales. Bueno, muchas gracias a ti, Leticia. La verdad es que hace mucho tiempo que no tenía una entrevista tan interesante, tan profunda, y te agradezco también y te felicito por esta iniciativa. Y bueno, finalmente me gustaría invitar a las personas que nos han escuchado a conocer un poquito más sobre este mundo de las denominaciones de origen, de las indicaciones geográficas, de las marcas colectivas, porque es un mundo muy interesante donde finalmente no hay otro fin que proteger la pureza de los productos y fomentar el desarrollo económico y social de cada territorio.
finalmente por eso que se crean y por eso que se cultiva todo esto. Y cuando se hace bien, se nota en el corto plazo y le puede cambiar la vida a las personas. Nosotros en el caso de Chile hemos visto cómo el crecimiento y desarrollo de la industria vitivinícola ha traído prosperidad y riqueza a algunos territorios que antes estaban muy deprivados, con muy poco desarrollo industrial, por ejemplo, con muy poco o escaso desarrollo turístico, y que hoy día, a través de esta promoción de las denominaciones de origen, ha generado empleo, industria, empleo de calidad. Así que yo invito a la gente a que conozca de estas iniciativas y las promueva, porque la verdad es que, como te decía, en América Latina, menos del 5% de nuestros productos, sobre todo nuestros productos del agro, están protegidos por una indicación geográfica o una denominación de origen, y hay un largo camino y hay por recorrer y muchas cosas que hacer todavía. Claro, nos toca a nosotros darle el valor a lo que hacemos. O sea, tenemos una región, un continente rico, muy rico, en todas las cosas que podemos realizar y que podemos lograr. Pero para poder efectivamente disfrutar del éxito, tenemos que hacer un buen manejo de la propiedad intelectual, un buen manejo de las vías comerciales y realmente hacer el trabajo para lograr que nuestro producto tenga la posición que deben de tener en el mercado. Así es. Bueno, y muchas gracias por esta entrevista tan interesante. Gracias a ti. Y así llegamos al final de nuestro episodio del día de hoy. Saludos desde Suiza. Gracias por escuchar a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. ¿Te gustó lo que hablamos hoy? Por favor, compártelo con tu red. ¿Quieres aprender más sobre la propiedad intelectual? Suscríbete ahora en tu reproductor de podcast favorito. Síguenos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter. Visita nuestro sitio web www.intangiblia.com. Derecho de autor Leticia Caminero 2020. Todos los derechos reservados. Este podcast se proporciona solo con fines informativos y no debe considerarse como un consejo u opinión legal.